¿Cuántos están gozosos? Quiero que por favor, con todo respeto, vaya la palabra al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 16. Y dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Les pregunto, ¿desde la niñez? ¿Cuántos tienen el privilegio de saber las escrituras desde la niñez? ¿Cuántos? Levanten la mano. Amén. Mire que solo 3 o 4. Entonces escúchenme. Y eso que este libro fue escrito hace más de 3.500 años. Se supone que si hiciéramos caso a la palabra, todos hubiéramos nacido en el Evangelio. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuánto lo creen? ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, levanten la mano, estoy hablando hombre, la palabra habla también de la mujer, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Levante su mano. Quiero ver esos hombres y esas mujeres de Dios. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Amada iglesia, estamos acostumbrados que cuando se habla del hombre de Dios, se habla del pastor. Entonces, algunos varones desplazan el sacerdocio de su casa al pastor titular. No, la palabra es clara. Dice que haremos cosas aún mayores. Levanten la mano los sacerdotes de sus casas, los hombres de las casas. Oiga, pero sin miedo, quiero ver esas manos levantadas. Amén. Es nuestra tarea, varones, llevar el devocional, llamar al encuentro con Dios, ministrar, bendecir a la salida, a la entrada, bendecir los alimentos. Es nuestra tarea. Oiga, y qué bonito oficio. Estamos en este mes hablando acerca de la Biblia. Y quiero decirles que no hubiera sido posible que cada uno de nosotros conociera de nuestro Redentor si no hubiera sido por la palabra de Dios. Sé que alguien te compartió verbalmente, te compartió del amor de Cristo, pero usted, como buen entendido en las escrituras, en los estatutos, en los mandamientos, como buen entendido sé que usted no come entero. Por eso creo que usted tiene Biblia en su casa y la trae a la iglesia. Amén. Sonó como muy tímido. Veamos algunos conceptos, por lo menos 10 cosas que usted debe saber de la Biblia, mis amados. Número 1, fue escrita principalmente en 2 idiomas, hebreo y griego. Ojo, sáquese de su mente que fue traducida al latín. No, primero estuvo en hebreo, en griego y algunos textos en arameo. De esos 3 idiomas fue que sacaron la Vulgata latina, al latín y las demás. Pero su original es hebreo, griego y algunos textos en arameo. Fue escrita en un periodo aproximadamente de 1600 años. 1500 antes de nuestro Creador, o sea, de nuestro Salvador, y 100 años después del Salvador. Por eso es después de Cristo, antes de Cristo. No podemos dividir la historia, sino es antes de Cristo y después de Cristo. Hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy. Dios utilizó para su escritura a más de 40 hombres autores. Entre ellos, escúcheme bien, pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, reyes. Aunque estos eran de distintas profesiones, la mayor parte de las escrituras fueron escritas por profetas y apóstoles, pero tenían su oficio. Cada uno tenía su rol. El apóstol Pedro, ¿qué era? Ok, el apóstol Pablo, ¿qué era? Fabricante de tiendas, o sea, de carpas. Amén, ¿estamos bien hasta ahí? La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y la palabra testamento significa pacto. ¿Qué significa testamento? Pacto. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, 929 capítulos y 23.124 versículos. Posiblemente Jod fue el primer libro en escribirse y Malaquías el último del Antiguo Testamento. ¿Estamos hasta ahí? ¿Están aprendiendo o no, hermanos? El Nuevo Testamento contiene 27 libros, 260 capítulos, 7.959 versículos. Probablemente el primer libro en escribirse fue Santiago y el último Apocalipsis. La Biblia se considera a sí misma como la revelación de Dios. ¿Cuándo lo creen? En el Antiguo Testamento los profetas declararon que sus escritos eran las palabras de Dios dadas a ellos. En el Nuevo Testamento, Cristo aceptó al Antiguo Testamento en su totalidad para que se cumpliera ¿qué? Todas las escrituras, no el Nuevo Testamento, sino todas. Aquí hay un tiempo de oscuridad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo de 400 años. Imagínense ese espacio tan grande, y si usted lee la palabra, hay una línea perfecta desde el primer libro, desde el Génesis hasta Apocalipsis. No, algunos teólogos hablan de la inerrancia de la palabra, o sea, no hay margen de error. No hay margen de error. Algunos científicos certifican que el poder está en Dios, científicos. La Biblia es el libro más vendido, el más perseguido, y hasta el día de hoy se ha vendido entre 5 y 6 billones de copias. Billones. Cada minuto aproximadamente 50 Biblias son vendidas alrededor del mundo. Sin embargo, también es uno de los objetos más hurtados. ¿A cuántos le han robado su Biblia? Le estaba preguntando ahorita a mi cuñada que mi hermano conserva una Biblia que yo le regalé hace 18 años. Pero esa Biblia tiene una historia. Esa Biblia mi esposa me la regaló un 20 de diciembre, negra, hermosa. Y yo me acuerdo que ella me regaló como una esquela que era para separar la Biblia. Y la esquela decía, lee la Biblia para ser sabio, practícala para ser salvo y vívela para ser santo. Pero un buen día, como hay algo que me caracteriza, es que soy muy descuidado. Y uno piensa que porque está en la casa de Dios, uno puede dejar las cosas en la iglesia. Y dejé mi Biblia en una silla. Se perdió durante 8 meses. Busqué por todo lado hasta debajo de la cama. Después de 8 meses se acercó una mujer, toda temerosa, con su ojo aguado, y me dijo, pastor, hace 8 meses llegué a esta iglesia, le robé su Biblia, se la he subrayado, le he hecho escritos, pero hoy quiero decirle que la palabra me ha transformado y vengo a
a devolverle la Biblia. Yo me acuerdo tanto que estábamos en la parte de atrás de un garaje en la iglesia, y en el momento que yo estaba recibiendo la Biblia, vi entrar a mi hermano con su esposa. Párate un momentico, Marcelita, quiero presentarles a la esposa de mi hermano. Qué bendición. Hace 18 años, cuando yo recibo la Biblia en la mano de ella, yo dije, al fin mi Biblia. Pero cuando lo veo entrar a mi hermano, el Espíritu Santo me dijo, es para él. Y hasta el día de hoy la conserva. Quiero decirle que si usted perdió su Biblia, Dios tiene un propósito. Y usted puede comprar la mejor Biblia. Y Dios le puede decir, regálesela a alguien. Porque para eso es. Amén. La palabra jamás volverá vacía, hermanos. Veamos también qué pasó con nuestra Biblia. La Biblia fue perseguida desde Jeremías. Quiero que por favor vaya alguien a Jeremías, capítulo 36, verso 28. Jeremías, y el que tenga la mano en alto, que lo quiera leer, por favor, levante su mano. Jeremías, capítulo 36, verso 28. ¿Quién lo encontró? Léelo, papá. ¿Lo encontraste? ¿Quién lo encontró? A ver, los quiero ayudar. Está entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 36, verso 28. Léalo, por favor. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey del lugar. Mire de cuándo está siendo perseguida la palabra. Joacim fue el primero cuando llegaron los sacerdotes y le leyeron el rollo, y fueron unas palabras tan fuertes porque la palabra es reflexiva. Dígame, la palabra nos confronta. Joacim, siendo gobernador, dijo, ¿sabe qué? Cogió y rompió el rollo y lo quemó. Después vino Eutico, quien dio la ordenanza de quemar todos los rollos. La ley de Diocleciana dijo en el 303, quemen todos los rollos, que no quede ni un testimonio de lo que es la palabra de Dios. Fue perseguida por Adolfo Hitler, por Mussolini, por los grandes dictadores. ¿Ve lo que le pasó a Chávez por maldecir a Israel? Y murió de lo que maldijo a Israel. No la repita porque no queremos caer en ese error. Pero también existieron grandes científicos que avalaron la palabra. Nicolás Copérnico, astrónomo, dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero que Dios era el que hacía girar la Tierra. Juan Kepler, astrónomo, matemático, luterano, toda su parte científica fue basada en que Dios era el eje central de todo. Galileo Galilei, la Biblia dijo, nunca se equivoca. René Descartes, científico, Dios es el único importante en toda la creación. Isaac Newton, matemático, dijo algo tan hermoso: el consejo de Dios vivirá por siempre. Solo de un ser poderoso e inteligente viene la creación. Gregorio Mendel, científico, Dios es el dueño y señor de todo. Albert Einstein dijo tres cosas: Dios nunca juega con los dados. Ciencia sin religión es estar cojo. Religión sin Dios es andar a ciegas. Y Dios es el centro del universo. Científicos de Dios, hombres de Dios, hombres que se quemaron sus pestañas en grandes universidades, certifican que la Biblia es el objeto principal de inspiración de Dios y que el único mensaje principal es Juan 3:16. ¿Lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que aquel que crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Científicos lo certifican.
y hombres que no han pasado por universidad se atreven a difamar de la palabra. Hombres que no siquiera han estudiado, les da pereza consultar la palabra, se atreven a cuestionar la palabra. Mis amados, quiero que por favor vayamos a la palabra, a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15, y hablemos algunos conceptos importantes de lo que hace la palabra. Cuando dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en qué. Les voy a leer en 5 versiones lo que dice 2 Timoteo 3:16. La Biblia crítica cantera, se llama así, Biblia crítica cantera, dice, todo escrito inspirado por Dios, todo escrito inspirado. Ahí no dice todo escrito fue inspirado, no, todo escrito inspirado por Dios. La Nueva Biblia Española del 76 dice, todo escrito inspirado por Dios sirve. El Nuevo Testamento, Luis Alfonso y Juan Mateo, dice, todo escrito inspirado por Dios sirve además. La Biblia Pesita dice, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu de Dios. La Sagrada Biblia, traducida de la Vulgata Latina, dice lo siguiente, toda escritura inspirada de Dios, es propia para enseñar, para convencer, para corregir y para dirigir en la justicia. 4 contextos, 4 conceptos que usted y yo tuvimos que haber pasado para estar al día de hoy en este lugar. Para que usted haya llegado a este lugar, la Biblia te tuvo que haber enseñado. ¿Aló? Te tuvo que convencer. 2, nos tuvo que corregir para que así mismo hagamos que justicia para con los demás. Una pregunta. A usted tal vez Dios le compartió la palabra a través de alguien. Tal vez su vecino, tal vez su mamá, su papá, tal vez hasta su hijo. Pero una vez que le fue compartido el mensaje de salvación, la inquietud humana es el saber de dónde, por qué, para cuándo y cómo. Se supone que si Dios usó un vaso de honra para hablarte del amor de Cristo, lo mínimo por lo que usted y yo debemos movernos es en las palabras de Él. Por lo mínimo que tenemos que buscar es la palabra de Él. Dios usa instrumentos para que usted y yo estemos en este lugar. Alguien que nos compartió la palabra tuvo que leer esa palabra para tener autoridad y de hablarte del amor de Cristo. Pregunta, antes de conocer la palabra, ¿quiénes éramos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo era nuestro andar? ¿Qué hacíamos? ¿En qué nos movíamos? Pero una vez que usted y yo conocemos la palabra, se produce algo que se llama el efecto de transformación. No metamorfosis como el de Frank Kafka, no. Transformación. Si usted está en este lugar es porque la Escritura hasta el día de hoy nos sigue transformando. Y nos sigue transformando porque usted y yo nos debemos a Él, a Jesús el Redentor. Amén. Aleluya. Voy a leer esta versión, no se va a confundir. Tú, sin embargo, continúa en las cosas que aprendiste y fuiste persuadido a creer. Cuando se habla la palabra de persuadir,
Hay dos agentes: el que intenta persuadirte y usted que se dejó persuadir. Note que cuando usted va a hablar de Cristo a alguien, si usted no se ha fundamentado en la palabra, si usted no va en el nombre de Él, sino en sus fuerzas, usted va a terminar haciendo una conversión a la inversa. Porque lo que te da autoridad para hablarle a alguien de Cristo son las Escrituras. Si usted va con la palabra y usted habla la palabra, usted no pierde, porque a usted lo respalda la palabra de Dios. Por eso su palabra dice: abre tu boca que yo la llenaré. Para que eso suceda, usted y yo debemos leer la palabra todos los días, porque el Espíritu te va a traer a la memoria lo que usted y yo hemos leído. Jamás prepare un discurso para hablarle a alguien de Cristo, porque a veces somos así: a ver qué le digo, cómo entro, por qué le hago. No, si usted ora primero al Señor y le dice: Espíritu Santo, revélame tu palabra, para que tu palabra, no yo, porque a veces pensamos: no, yo voy a convencer a esa persona. ¿Quién dijo que usted es el instrumento para convencer a esa persona? Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros quien va a hacer ese trabajo, esa labor. Es el Espíritu de Dios el que le va a redarguir y le va a convencer. ¿Por qué les tengo que hablar así, hijos? Porque es que algunos dicen: no, a mí me da miedo hablar, yo no tengo el poder. No, es que usted no necesita tener el poder es de Él a través de la palabra. Usted lo único que tiene que tener es la palabra, ubicarse en la palabra, en el contexto que usted le va a hablar a la persona, y una vez que usted suelta la palabra no volverá jamás vacía. Mi tío José fue el primer cristiano de mi familia, pero yo no sé de dónde él aprendió la forma de llevarnos al evangelio, porque nos jalaba de las patillas. ¿A cuánto les enseñaron que quiere ver a Dios? ¿A alguno de ustedes pasó eso? A mí me pasó seguido. Vamos a ver a Dios. Y de las vacaciones era para eso, hermano. Eso era un tormento, las vacaciones. Pero en su ignorancia, él, a su manera, con su poca educación teológica, reafirmó muchos conceptos. ¿Por qué? Porque leía la palabra. Entonces, cuando yo veía que él hablaba de la palabra, me hacía sentir: uy, no, es verdad. Y todo eso es verdad. Yo tenía 14 años. Si con 14 años me hacía sentir mal cuando leían la palabra, ¿cómo será ahora que usted y yo la vivimos todos los días? Porque lo que hace la palabra es aplicar el concepto teológico de traerte a los pies de Cristo, pero para una vida de transformación. Me molestaba, hijos, cuando llegaban las viejitas de falda larga con sus, se me olvidó la palabra, tratados. Yo decía: ay, van a hablar de Dios. Y yo decía: yo ya sé, y además estoy ocupado. Pero había viejitas que insistían mucho, eran perseverantes. Y yo sentía que yo me pasaba a la acera y también se iban para la acera. Y se pasaba para otra acera y yo seguía de largo, y cuando me daban la vuelta de la esquina, allá estaban otra vez. Yo decía: pero ¿por qué me persiguen? Escúcheme, no piense que usted lo estaba persiguiendo a las personas. Dios te está persiguiendo. Y Dios te persigue porque Él te ama. Y Dios nos persiguió para alcanzarnos, para que usted hoy en día podamos disfrutar de la gracia divina de tener un Redentor, y que por Él usted y yo escapamos de una muerte segura, hijos. Yo sé que mi Redentor vive y he pasado de muerte a vida. Muchas veces iba por la calle y los letreros: Cristo te ama, Cristo te ama. Oiga, qué persecución. Cuando Dios se propone alcanzarte, hace lo imposible. Y va a poner hasta que las piedras te hablan, hasta que los impíos te hablan. La palabra tiene poder para transformar vidas. Pero sin la palabra, hijos, y sin Él,
nada somos. Nada somos. Dice así entonces: tú, sin embargo, continúa en las cosas que aprendiste y fuiste persuadido ¿a qué? A creer, sabiendo de qué personas las aprendiste y que desde la infancia has conocido los santos escritos que pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe relacionada con Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada de Dios, provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente. Entonces vayamos y resumamos. Número 1, las escrituras fueron ¿qué? Inspiradas. Eso no fue cosa del azar. Eso no fue cosa que se le ocurrió como para perder el tiempo. A mí la palabra me sigue transformando todos los días. Pero para que la palabra me transforme todos los días tengo que leerla todos los días. Ah, no, la fácil. Usted dirá, no, pero es que usted es pastor, hermano, usted tiene que leerla, o si no, ¿cómo nos va a predicar? Mis amados, el sacerdocio se ejerce desde la casa. Las mamás cabezas de hogar deben ejercer el sacerdocio desde la casa. Tu despertar debe ser Él, con Él y para Él. Antes de salir de tu casa, debes salir con una palabra de promesa, haber tenido comunión con Él, para que salgas en bendición. ¿Cuántos lo creen? Como ellas son inspiradas, escúcheme, toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente, esa inspiración quiere decir Dios respiró en la escritura, sopló aliento de vida. ¿Cómo es posible que un libro que permaneció tanto tiempo en las bibliotecas, una vez que se desempolva, comienza a transformar vidas? Cuenta la historia de una niña de 5 años que le gustaba la lectura y entró al cuarto de mamá y vio allá los libros más antiguos. Cuenta la historia que se atrevió a subirse hasta allá y coger un libro grande, era la Biblia. Cuando llegó la mamá, lo primero que hizo fue exhortarla. Y le dijo, Nancy, ese libro es de Dios y tú eres una niña, no lo puedes leer. La niña dejó que mamá se fuera, porque ante un interrogante, ante una prohibición por naturaleza humana, todo lo que nos lo prohíben tiene algo. Y la prohibición es la causa ¿de qué? Del apetito. Entonces a Nancy le causó curiosidad, ¿por qué mi mamá me prohíbe leer el libro de Dios? Y cuenta la historia que los bajó, se sentó en la sala y comenzó a hojearlo. Y llegó la mamá otra vez, Nancy, te dije que este libro es de Dios. Y la niña le dijo, mamá, si es de Dios y no lo leemos, ¿por qué no se lo devuelve? ¿A cuántos de nosotros, hijos, ese precioso libro fue un estigma? ¿Cuántas veces con conflictos, con problemas, con luchas, con adversidades, y la respuesta la teníamos en la biblioteca? ¿Sabe qué pasó cuando me convertí? Como yo era sindicalista, un libro que me fascinaba era La Voz Proletaria del Pueblo, y ese lo cargaba con un orgullo. Mi amigo Marx, entre comillas, y era un orgullo cargar ese libro. Pero cuando me convertí, cuando me regalaron la Biblia, de emoción dije, tan linda la Biblia, hermosa. Pero lo duro que me dio fue salir a la calle con ella. Entonces, nunca se me olvida que la envolví en una bolsa de cafán. Y fuera de eso me la encaleté aquí. Entonces yo andaba así, porque era gruesa. Es la Biblia que le regalé a mi hermano.
Y alguien me dijo, un ujier, en pleno culto de 11 de la mañana, me vio que yo hice un esfuerzo y saqué. La bolsa estaba sudada porque estaba haciendo sol. Me dijo, hermano, ¿y usted por qué protege tanto la Biblia? Es para que no se me moje. Me dijo, ¿no será más bien que te avergüenzas de que te vean con la Biblia? El ujier, capacitado en el don de discernimiento, me descubrió, hermano. A veces nos da vergüenza sacar la palabra. Hijos, la palabra dice que si nosotros le negamos aquí en la tierra, Él nos negará en el cielo. Usted sea un hombre feliz y portador del mensaje de salvación, pero lleve su Biblia a todo lado. Aprenda a creerle a la palabra. Bendigo a los gedeones, porque esas pequeñas Biblias fueron para mi vida en un buen tiempo que oasis en medio del desierto. Cuando estaba en angustia, en aflicción o por ahí bien atribulado, sacaba esa Biblia. La sacaba del bolsillo, hermano, y decía, hay mensajes para sanidad, estás desesperado, estás angustiado, estás triste, y lleva los versículos. Pero usted y yo, que somos hombres de Dios y mujeres de Dios, portadores de este precioso mensaje de salvación, jamás oculte la palabra. Que cuando estés en la calle, que cuando te vean en la calle, no es que andes ahora muy orgulloso y muy orondo, no. Porque mire, cuando vamos a los funerales, ¿sabes por qué nos identifican? Porque vamos de negro y vamos con la palabra. Dice, y llegaron. Eso yo he escuchado, llegaron. Los musulmanes, para ellos el Corán, escúchenme, 3 cosas hacen con el Corán. Antes de tomarlo, se lavan las manos 3 veces, lo colocan al nivel del corazón y jamás, escúchenme, el Corán lo colocan en el piso, jamás. Siempre lo tienen que colocar en un lugar alto, más alto que el piso. Ellos oran 3 veces al día con dirección a la Meca. No importa en qué reunión estén. Nunca se me olvida, hace muchos años me invitaron a una conferencia de empresa, me mandaron por la compañía a convención en Cartagena, un lugar hermoso, y estábamos en plena reunión y llegaron algunos inversionistas musulmanes. Y cuando fueron a leer el acta de inicio, vimos como 3 de ellos con sus trajes iban aquí un rollito y su Biblia, su Corán, y pidieron permiso, salieron, y cuando salimos a ver qué era lo que pasaba, el rollito eran unos tapetes especiales que ellos usan, y los 3 postrados con dirección a la Meca, 3 veces al día. Hay cosas que hay que aprender, que son buenas, no todo es bueno, no todo es bueno, pero qué reverencia a la palabra, hijos, qué reverencia a este libro sagrado que nos ha sacado del atolladero a muchos, y a veces lo menospreciamos, a veces lo dejamos a un lado, cualquier lugar de la casa, no se le da un lugar de preeminencia. Su Biblia debe estar donde usted tiene su aposento alto, su Biblia debe reposar donde usted se encuentra con Dios todas las mañanas. Yo no estoy ahorita diciendo que ahorita voy a endiosar la palabra. Como alguien decía, Dios es la Santísima Biblia. La Biblia tiene su propio lugar en cada corazón, iglesia. Porque entre usted más lea la palabra, el Espíritu le traerá a la memoria, y lo que usted tiene que hablarle a los demás es lo que fluye del Espíritu, que es la misma palabra de Dios. Pero es inspirada la palabra. Literalmente es cuando Dios respira. Comparado con toda la Escritura, es respirada por Dios. La idea de respirar sobre la palabra es respirar directamente sobre cada alma. La palabra debe ser un deleite.
La palabra es el libro del mayor conocimiento. Te habla de arquitectura, de negocios, te habla de solución de conflictos, te habla absolutamente de todo. Y si usted como hombre y como mujer de Dios come, bebe de su palabra, será un hombre sabio. ¿Y sabe qué dice la palabra de que es un hombre sabio? El hombre sabio viene por leer la escritura, pero la actitud del hombre sabio es ganar almas. Aló. Esto es lo que llamo yo operación ¿qué? Rescate. ¿Quién te rescató a ti? ¿Quién fue el hombre o la mujer que por medio de la palabra se dejó usar para rescate? Tal vez usted no se acuerda quién le compartió de Cristo. Tal vez ya no está con nosotros, pero fue un instrumento de bendición. Pero esa persona por lo menos tuvo que aprenderse Juan 3:16. Porque la palabra es que inspirada. Los escritores de la escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, voy a leer a favor de ustedes. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu le dio sus palabras verdaderas. 1 Corintios 2:13. Las escrituras no son las palabras o pensamientos de simples hombres, sino de hombres guiados por el Espíritu que hablaron y escribieron la verdadera ¿qué? Palabra de Dios. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda ¿qué? Verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabe que hay un espíritu que te impide leer la escritura? Y ese espíritu llega primero con un bostezo. Se llama Elimas. Elimas, según la palabra, era el que se oponía a que se leyera la escritura. ¿Qué impide que tú leas la escritura en tu casa? ¿Qué está impidiendo que cuando llegues a tu casa llegas tan abatido y tan cansado que no hay tiempo para tomar 10 minutos de la palabra? Qué bueno es que usted y yo, camino al trabajo, lleve la Biblia pequeña. Es una recomendación. No le estoy haciendo hoy propaganda a la Biblia de los gedeones, pero estamos en el mes de la Biblia, y si no somos enfáticos en que usted y yo aprendamos de ese precioso libro, nunca vamos a ser sabios. Pero qué bueno es que usted pueda consultar antes de acostarse la palabra. Si usted lee la palabra, le aseguro, antes de acostarse no tendrá pesadillas, tendrá sueños. Las pesadillas vienen porque usted está desconectado de Dios. El tormento viene cuando usted suelta la palabra. Las pruebas vienen cuando soltamos la palabra. Es normal en todo creyente, cuando empieza en la vida cristiana, entramos en un fervor, estamos en una etapa de enamoramiento. Para todo al principio es Dios, palabra y qué bendición. Pero eso pierde su efecto con el transcurrir del tiempo, porque has dejado tu primer amor. La verdad es que si perdemos el primer amor, creemos en la mecánica. No, yo ya soy hijo de Dios por promesa. La salvación no se pierde. Pero eso no quiere decir que porque usted hizo la oración de fe no lea las escrituras. Tenemos que devorarlas todos los días. Cuando me desconecto de la palabra, que es a través del Espíritu Santo, lo que evita que yo me enrede en las cosas del mundo, eso es lo que evita que yo caiga en pecado. Cuando me desconecto de la palabra, entra el enemigo y quiere devorarme, acabarme. Por eso cuando no hay una lectura constante de la palabra, se abren puertas y la mente ociosa comienza a pensar cosas para deleite de su ser, de su cuerpo. Cuando uno descuida la lectura de la palabra, el enemigo está presto a entrar para atormentarte, para gobernar, para hacer de ti el propósito para el cual fue enviado Satanás, para destruirte. Aló, iglesia.
¿Te has visto en alguna situación tal vez que por descuido de leer la palabra te enredaste en algo? Y vienen los pesares, los lamentos, la cogida de cabeza. ¿Qué hice? ¿Qué momento? No, fue que Satanás. No le eche la culpa al diablo. Ese ya es un derrotado. Ese no tiene poder. Oiga, pobre diablo, todas las cosas que pasan mal son cosas de él. No, es más culpa nuestra. Y es culpa nuestra porque descuidamos lo esencial, lo hermoso, lo que nos saca al otro lado, lo que nos va a producir la salvación. Hemos descuidado la lectura de la palabra, iglesia. Y queremos que todo nos vaya bien. Aló, aló. ¿Quieres que Dios te bendiga? Dice, y meditarás de día y de noche en este libro de la ley. Ojo, iglesia, y solo así, dice la palabra, serás prosperado. Les voy a decir algo que me desconcertó. En los primeros inicios, cuando conocí al Señor, me enfocaron mal. Entonces, estando trabajando, estando bien, el corazón del hombre siempre quiere y anhela la codicia. ¿Hay alguno aquí que padeció de eso? No, es que ya todos vamos para el cielo, vea. Santidad. Este corazón, este hombre que le está hablando, era codicioso. Ganando muy bien en la empresa en la cual estaba, creé una agencia de cambio, Cash Money. Era agiotista. 12%, y el que no me pegaba se las entendía conmigo. Cambiaba los cheques de la nómina de mis compañeros. Cuando conocí al Señor, no fue fácil para mí, porque entré en una lucha existencial y me rehusaba a soltar ese negocio. Y cada vez que me metía en la palabra, sentía que el Espíritu me decía, entregue todo. Porque usted no está dando testimonio de mí. ¿Con qué autoridad vas a hablar de mí si usted le quita lo poco a la gente? Cuando me reuní a mis socios y les dije, mire, es que conocí a un gran empresario, les dije, y voy a hacer una alianza con él. Pero ¿cómo nos va a dejar, hermano? Usted tiene participación acá. Y trabajamos todos en el mismo gremio. Me iba muy bien. No duró, ¿sabe cuánto me duró la empresa? 3 meses. Y yo decía, ¿por qué conocí a Dios ahora? ¿Por qué? Sí, me iba a ir bien. Y ahora que lo conozco, que entregue esto. Hijo, porque la palabra transforma. Porque la palabra cambia. Claro, para mis compañeros eso era una locura. Dijo, usted le lavaron el cerebro. Le dije, hermano, me lo lavaron tan bien que estoy tan feliz. Estoy en el mejor manicomio, hermano. Qué bendición, porque eso me dijeron, me van a volver loco. Sí, y estoy loco por Cristo. Qué bendición, hermano. Pero cambió tanto, hijo, que tuve que renunciar a muchas cosas. Porque eso produce la palabra. Qué triste es que cojamos la palabra para beneficio de uno y no la leamos toda. Porque cuando la palabra usted la lee toda, el beneficio es total. Porque nos agarramos de ciertos versículos para llamar a la prosperidad. Entonces comenzamos a hacer oraciones. Dios, tú sabes mi necesidad, tú sabes que yo te amo, Señor. Señor, que tú sabes mi corazón, yo anhelo ser pastor, pero Señor, mire las necesidades de mi casa. Y uno le va diciendo al Señor ahí como torciéndole el brazo, tú sabes que necesito mínimo 10 millones mensuales. Pero como me dijeron que el que pide se le dará, entonces yo, Señor, yo te pido. Hermano, qué oración tan equivocada y tan errada. No pretendas torcerle el brazo a Dios. Cuando yo voy a la Escritura y me dice que si yo le hago caso a la palabra, o sea, cumplo los mandamientos. Hago una pregunta esta mañana, ¿cumplimos los 10 mandamientos al pie de la letra? Por eso bajo mi mano. Ninguno. Dice que si yo le hago caso a la palabra, que si la medito de día y de noche, ojo, solo así seré prosperado.
A mí no me prospera la oración de pedirle a Dios 10 millones al mes. A mí lo que me prospera es creerle a la palabra, hacerle caso a la palabra, vivir en función de la palabra y creerle a la palabra. Y el creerle a la palabra quiere decir, espera en Dios. Hay que esperar en Dios. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. El saber esperar en Dios no es fácil. Hermanos, tuve un desierto de 9 años. ¿Y sabe por qué duré 9 años? Por culpa mía. Porque usted decide cuánto quiere estar en el desierto. ¿Aló? Aprenda algo. En Cristo, todas las pruebas son bendiciones disfrazadas. Si usted espera en Él, espera su promesa en Él, cuando pase la prueba, tendrás un carácter. Podrás hablar con firmeza de lo que Dios hace cuando usted sabe esperar en Él. Pero cuando usted decide ayudarle a Dios, alarga el desierto y le va a durar 9, 10, 12, 14 años, 20. Hay gente que lleva 25 años en el desierto. Y Dios muestra su amor todos los días. Dios hace milagros así. Dios bendice todos los días, hermano. Y vemos la bendición de Dios y decimos, vamos bien. Pero cuando tenemos la bendición, nos olvidamos al otro día de quién nos la dio. Entonces entramos en el disfrute de la bendición de Dios y no queremos correr la segunda milla, que es buscarle, que es adorarle, que es postrarnos. No, Dios, estoy tan bendecido, Señor. Y nos olvidamos de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, viene otra prueba. Y vuelve usted, ay, otra vez yo qué hice. Y otra vez, Señor, perdóname, Señor, ¿qué tengo que hacer? Repetimos la historia una y otra vez. Si nos pasa algo en nuestra vida, un momento de desgracia, ahí sí nos acordamos de Dios. Y Dios tan lindo y misericordioso te levanta de esa desgracia y volvemos otra vez a alabarle, a cantarle, a exaltarle. Y se nos olvida que con el tiempo volvemos a olvidarnos de Él. No más, iglesia. ¿Será que Dios nos diseñó para que estemos de prueba en prueba? ¿Salimos de una y entramos en otra? Yo les quiero decir algo con toda autoridad. Cuando vienen ataques a mi familia, a la salud, yo ya no le hago caso al diablo. Sigo predicando la palabra con más poder, hermano. Porque yo le creo a Cristo. Y Él es suficiente. Pero ponga su mirada en Él y en las Escrituras. Pero la mayoría tenemos el Dios bombero que lo llamamos para que apague este incendio aquí, para que apague este incendio allá. Cuando lo que Él quiere es que usted y yo nos relacionemos, porque eso se trata de relaciones con Él. Algunos manejan el Dios lejano. Lo sacan cuando tienen que hacer sus cosas y fechorías. Cuando hay cosas que no le agradan a Dios, sacan el Espíritu Santo. Y cuando viene el ataque, cuando viene la prueba por esa desobediencia, como que nos volvemos a conectar para que Él venga y nos saque del problema. Él es muy misericordioso con nosotros. Pero yo te reto en esta mañana, ¿qué pasa si usted decide caminar en línea horizontal, de la verticalidad de Dios? No soltarse, no jugar, no ser tentado tan seguido. Porque a veces manifestamos una espiritualidad falsa, hipócrita. Y a veces pensamos que afuera no nos ven. Y afuera es donde más tenemos que dar testimonio. Por eso su palabra dice que somos cartas que abiertas, nos pueden leer en todo lugar, en todo momento, en un centro comercial, en un centro vacacional. En cualquier lado nos pueden leer. Estoy diciendo en esta mañana que si la palabra es inspirada por Dios, usted y yo debemos ser portadores de ser un buen testimonio. Amén. Son útiles por la doctrina. ¿Sabe por qué se caracteriza y se debe caracterizar todo buen hijo de Dios? Por la doctrina. Y la iglesia hueleyana se caracteriza por sembrar buena doctrina. Aquí no le estamos diciendo traiga el aceite que se lo vamos a consagrar, o traiga la rosa. No, hijos. Aquí usted lo que tiene que tener es un corazón dispuesto, creerle a la palabra y andar en el Espíritu Santo.
La palabra nos enseña, o sea, trae instrucción en relación a todo lo que Dios desea que conozcamos con respecto a Él mismo y su voluntad que hacia nosotros. La palabra nos debe redarguir. ¿Te redarguye la palabra o estás esperando que el pastor te redarguya? Aló. ¿Cuántos fallamos esta semana? Fallamos. Diga, pero es que ustedes me dejan solo, me van a dejar morir pues. ¿Sabe por qué? La palabra nos redarguye. Ay, Dios mío, Señor, ¿yo por qué no hice esto? Tuve la intención de visitar a un abuelito esta semana y me dejé enredar y todavía lo tengo aquí en el corazón. Y esta mañana recibí por WhatsApp, está grave. Tengo que salir de aquí a visitarlo. El Espíritu nos redarguye. ¿Y sabe qué? Debemos honrarlo a Él porque nos redarguye. Él evita que usted y yo nos desboquemos, que cometamos faltas. Él evita que usted y yo caigamos en desgracia. Porque la palabra sí nos redarguye. ¿La palabra nos corrige? Claro que sí. ¿Y qué manera de corregir? Echar mano de la corrección que sea necesaria. Oh, cuando la palabra nos corrige, nos duele, pero qué bendición que nos duela. Y muchas veces pensamos que, no, es que me la están montando. Si usted tiene una palabra para alguien y está en el Espíritu, dígasela, porque eso le puede evitar caer en un error. Pero la palabra fuera que nos redarguye a través del Espíritu Santo, nos corrige todos los días. Escúcheme, el hecho de que usted y yo seamos hombres y mujeres de Dios no quiere decir que la sepamos toda. Todos los días cometemos errores, abrimos la boca más de lo necesario, hermano. Y al rato, ay. Pero alguien nos tiene que decir, hermano, cierra un poquito el pico. Ay, hay un dicho que dice, pueblo chico, infierno grande. Esta lengüita, esta lengua mía, trágatela. A veces tenemos que ser prudentes. Enamórese más de la palabra, que la palabra es la única que tiene autoridad para corregirte. Y si Dios usa un hombre con la palabra para corregirte, dale la gloria a Dios. No sienta que, no me la van a montar pues. No, hijo. ¿Quién dijo que nosotros no somos corregibles? ¿Quién dijo que nosotros los pastores no somos enseñables? Ese cuentico de que no toque el ungido. La misma oveja debe saber cómo es su pastor. Y en esta iglesia nos estamos caracterizando por nosotros, los pastores, oler a oveja. Que a veces se nos sube el curubito, hermano, y comenzamos a levitar, que ahí es donde lo perdemos. No, somos hombres, igual que ustedes, mujeres, igual que ustedes, cometemos fallas, igual que ustedes. Tenemos autoridad para predicar la palabra, pero primero tenemos que vivirla nosotros todos los días. La palabra nos censura, la palabra nos corrige. Y último, el verso 17, 3:17, ¿qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Ojo, en el griego, apto es artios, no harto. Nosotros no estamos hartos, no, artios. O sea, somos preparados, somos aptos para toda buena obra, para lo que Dios nos ponga a hacer, para que Dios cuando nos envíe, hagamos lo que tenemos que hacer. No quiere decir que somos aptos para no hacer. A nosotros nos toca mover las sillas, gloria a Dios. Y ahora que las vamos a cambiar, pues vino un descanso, pero tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que hacer muchas cosas como hijos de Dios. Ojo, iglesia. No descanse tanto en sus pastores, porque cada uno de nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. Usted puede venir solo el domingo a la casa de Dios, pero entre semana usted da testimonio de que usted es hijo de Dios. Y solo se da testimonio cuando usted bebe y come de la palabra. En el trabajo usted debe dar testimonio de que es hijo del rey. No se avergüence. Pero tenemos nosotros que ser los primeros evangelistas afuera, compartiendo de este precioso mensaje de salvación.
preparado para toda buena obra. Ojo, no para algo, sino es para todo. En relación a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sabe a qué nos llama Dios? A ser misericordiosos. A veces somos indolentes con el dolor ajeno. A veces somos indolentes hasta en nuestra propia casa. Dios está cansado de tanta hipocresía, de tanta falsedad. Qué tristeza, las grandes comunidades se están perdiendo. Las grandes iglesias, donde endiosaron la imagen del hombre, cambiaron el uso de la palabra por endiosar una imagen. Van porque son emocionalistas. Pero usted y yo en esta iglesia es una persona que está siendo edificada por la palabra. Por eso, si usted es edificado por la palabra, debe ser portador de la palabra. Algunos sufren de pereza espiritual. Ah, sí, lo que el pastor dijo es verdad. No, yo quiero que usted certifique por su palabra. El texto que le estoy leyendo, certifíquelo por su palabra. Pero sé que esas grandes comunidades van a entrar en un vacío espiritual tan grande que van a tener que acudir a estas iglesias que se habla fundamentalmente de la palabra para que vuelva ese vacío, para que salga ese vacío y se llenen del Espíritu Santo. Muchas personas se están perdiendo y son entre comillas cristianas porque están siguiendo el movimiento de hombres y no del Espíritu de Dios. En esas grandes iglesias ya no se lleva la palabra, se lleva ese libro que está sacando el pastor de moda y su cancionero que está sacando de moda. Jamás cambie el concepto bíblico, lleve su palabra siempre a donde vaya. Escudriñela, búsquela, sea inquieto. Y usted puede decir, si conoce la palabra, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Porque la palabra es autoridad. La palabra es fiel. Y escuche, mi iglesia, la palabra jamás volverá vacía, jamás. Jamás. Un cristiano verdadero se debe caracterizar porque en su casa debe estar la palabra. En su carro, dentro del carro debe haber la palabra y su vocablo debe ser un lenguaje de gozo, de bendición, un lenguaje de palabras. Dice la palabra, salúdense entre ustedes con salmos. ¿Se imaginan un saludo de esos? Dios te bendiga, Torrefuerte, tú que eres el que lleva el mensaje de salvación, el ángel que Dios ha colocado en la iglesia. Un mensaje muy bonito. ¿Qué humano? ¿Cómo está? Hermano, ni siquiera testificamos de que conocemos a Dios, como que nos da vergüenza. Es más, algunos ya ni si dicen Dios le bendiga, ya no lo dicen, por temor a que los descubran, a que son cristianos. No, suelte una palabra de poder y suelte la que sea bíblica. Lo bendigo en el nombre de Jesús y todo tu camino será prosperado y nada te pasará, porque Cristo está al control. Hijos, solo declare la palabra de Dios y veremos la gloria de Dios. Termino con esto. Las escrituras inspiradas por sí solas son más adecuadas para hacer al hombre de Dios completo. Ojo, ¿quién nos hace completo? La palabra de Dios. Pero usted y yo debemos ser instrumentos afuera con la palabra para bendecir a muchos. Aló. Por eso en el mes de la Biblia, atrévase a bendecir a alguien con una Biblia. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Aquí en la biblioteca hay como 15 Biblias, pero es que es de todo el equipo y es para consultar, para hacer sermones. Pero analice, ¿cuántas Biblias tiene en su casa? ¿Cuántos Nuevos Testamentos de los Gedeones usted tiene por ahí y que adornan su biblioteca? Y aquí necesitándolas para llevar a otros lugares. Estoy haciendo propaganda, si tiene Biblias de sobra, tráigalas. Pero atrévase a desprenderse de una de sus Biblias y bendiga a alguien, colóquele un texto,
Pero bendiga a alguien, iglesia. Estamos haciendo una campaña fuerte de que todo creyente que venga a esta iglesia debe traer la palabra de Dios. Yo sé que usted me puede decir, no, pastor, es que yo salgo a trabajar. Sí, pero qué bueno que lo vean llegar un domingo, viene a trabajar. Pero mire, antes fue a culto. Hay más bendición. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Entonces no se les olvide. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Nuestro compromiso, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Diga amén. Por la fe que es en Cristo Jesús. La fe viene ¿por qué? ¿Por oír qué? ¿Por oír qué? ¿Somos hombres y mujeres de fe? Se notará si leemos la palabra. Que de nuestra boca salga un mensaje celestial. De nuestra boca no puede salir derrota, angustia, aflicción. Si sale de nuestra boca es porque nos desconectamos de la palabra, hijos. Puede estar pasando por un momento angustioso. Puede estar pasando por un momento tenebroso, de aflicción, de mucho tormento. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Vuelve a sus escrituras. Solo tiene palabras de vida eterna, solo Él. Mi consejo, si no es bíblico, cae. Pero tú y yo tenemos la gran responsabilidad delante de Él de ser hombres y mujeres portadores de un mensaje precioso. Por lo que estés pasando en esta hora, en el nombre de Jesús, solo le pido al Señor que te permita pasar esta prueba que estás viviendo. No le estoy pidiendo al Señor quítale la prueba. Él sabe porque usted y yo necesitamos la prueba. Que puedas soportar la aflicción, la angustia, el desespero. Pero cuando pasemos al otro lado, veremos la gloria de Dios. Porque Él, por su palabra, jamás nos soltará.